Me dejaron en la luna de miel. No hubo gritos cinematográficos, ni maletas volando, ni una escena digna de novela. Solo un silencio tan práctico como su maleta. Bradley cerró la puerta del bungalow, me miró sin violencia y sin debate, y se fue caminando hacia la playa como si estuviera ensayando una salida para una de sus historias. Me quedé con la maleta abierta, con el pasaporte en la mano, y la sensación de que, por alguna razón que todavía no entendía, prefería medir la traición por su eficiencia. No lloré, no porque no dolía, sino porque mi mente, entrenada para ver números, buscaba patrones. Había aprendido que los eventos se ordenan, que la sorpresa se vuelve manejable cuando la catalogas. Pensé en aquel gesto de irse como en una variable que podía aislarse, un acto que, si lo desmenuzabas, revelaría una serie de decisiones anteriores. Eso fue lo que hice. Mientras el sol caía y la música del resort seguía su loop amable, saqué el teléfono y abrí la aplicación del banco. Fue un movimiento casi automático, un tic profesional. Soy contadora forense. Toda mi vida profesional me ha enseñado a no confiar en las historias cómodas y a pedir siempre los recibos. En mi trabajo, la verdad aparece en columnas y metadatos, en quién programó un pago automático, en la hora exacta de una transferencia, en el encabezado de un correo. Ahí donde otros ven montañas de cifras, yo veo mapas de intención. Esa noche, lejos de pensar en la película emocional del abandono, abrí el mapa. No había nada extraordinario en el primer vistazo. Un par de cargos menores al restaurante del resort, la reserva del bungalow cobrada en la tarjeta, notificaciones de aerolínea. Pero hubo una transferencia, pequeña, recurrente, hacia una cuenta que, según el descriptor, pertenecía a Brenda S., tan hombre que yo, con una mezcla de estupor y curiosidad profesional, reconocí antes de sentir la palabra suegra aparecer en mi cabeza. La transferencia era mensual, discreta, pero sostenida. No era mucho por sí sola, pero el patrón era el punto. Cuando alguien coloca un flujo constante de beneficios fuera del hogar, ese flujo habla de un sistema subyacente. Regresé al país sin él. Bradley me dejó con la excusa de tener asuntos que atender y un mensaje corto al día siguiente. Necesitamos hablar, no ahora. Fue la manera moderna de asestar un golpe, sin contacto, con una frase que colgó como un punto suspensivo. Por fuera parecía una separación abrupta, por dentro ya intuía que aquello no era el primer movimiento de una estrategia. Era uno más en una red que había estado funcionando a mis espaldas. Los meses siguientes fueron un aprendizaje dolido y metódico. No fue un descubrimiento explosivo, sino un deshilachamiento de pequeños hilos. Extractos bancarios con anotaciones antiguas, recibos de mantenimiento del Mercedes que aparecían en mi cuenta, contribuciones a una supuesta gestión de propiedades que yo había pagado sin cuestionar, porque el discurso familiar lo presentaba como gesto de apoyo. Lo supe de a poco, con la misma paciencia con la que revisaba estados de cuenta en auditorías. Fecha, origen, beneficiario, memo. Los números no mienten. Mienten las personas que esperan que no se les lea la letra pequeña. Brenda tenía su voz perfecta de preocupación, llamadas programadas, mensajes que mezclaban culpa y nostalgia. No es mucho, Naomi. Es solo que tu esposo está pasando por un momento... Y yo, intentando mantener la calma que exige el análisis, veía esos pagos mensuales a nombre de Sterl Property Management y la cuenta del mantenimiento reportada como servicios del hogar. Un patrón aparecía y con él una imagen más amplia. Mi ingreso había sostenido un estilo de vida que no solo beneficiaba a matrimonio, sino a una estructura extensa alrededor de Bradley. Jamal, el cuñado de quien siempre me hablaron como de un emprendedor cripto, aparecía en conversaciones de WhatsApp con enlaces prometedores y capturas de pantallas que olían a pomposidad sin sustancia. No era solo explotación. Había optimizaciones que habían convertido mi nombre en un cojín económico. Había periodos en los que mi salario cubría la hipoteca del suburbio donde vivían ellos, los pagos del coche que Bradley usaba para ir a eventos que no eran precisamente de trabajo, e incluso una asesoría financiera que, leyendo los extractos, resultó ser más bien
el soporte de la burbuja cripto de Yamal. Era una arquitectura de dependencia. Yo pagaba, ellos fingían independencia. Yo cerraba mi laptop a las 7 y ellos salían a celebrar. No me gusta la palabra víctima en mi propia boca. Prefiero observadora tardía. Me dolía haber sido usada, pero mi formación me dio una ventaja. Entendí que si me aplicaba la misma disciplina que uso en una investigación, no solo podría documentar la explotación, sino revertirla. No con venganza, no con espectáculo, con método. La primera cosa concreta que hice fue separar mi vida financiera de la narrativa familiar. Cambié contraseñas, revisé las autorizaciones de cargo y de forma estratégica dejé de renovar la tarjeta asociada a lo que descubrí que era un conjunto de pagos automáticos hacia cuentas que no correspondían a gastos compartidos. No fueron acciones de pánico, fueron bloqueos. Paré las filtraciones donde podía. Cancelé tarjetas, reorienté domiciliaciones y miré con paciencia de cirujano cada punto de salida de liquidez. No se trataba de cerrar puertas sin dejar rastro, sino de poder explicar con trazabilidad lo que había estado ocurriendo. Por supuesto, estas medidas generaron reacción. Bradley convocó a charlas que se transformaron en reproches con tonos que intentaban ser compasivos. Brenda, hábil en la teatralidad, habló de malentendidos mientras sus mensajes seguían llegando. Yamal difundía una versión de la historia donde yo aparecía como la esposa problemática que no entendía el riesgo de su propio marido. Stephanie, la otra cuñada, estaba en la frontera entre complicidad y dudas. A veces me miraba con compasión, otras con una inexplicable reserva. La familia se alineó en una coreografía que buscaba presentar mi separación como desajuste emocional más que como una consecuencia de una red financiera que yo podía documentar. Pasé de la desazón a la documentación. Cada correo, cada captura, cada transferencia que les conté a Daniel, mi abogado, iba con un anexo técnico, copias en PDF, archivos RAW de correos, exportados para preservar encabezados y metadatos, capturas de pantallas con timestamps y registros de llamadas. Daniel, con su modo pragmático, me dijo lo que ya sabía por formación. Con esto podemos presentar pruebas suficientes para pedir medidas cautelares. No prometo resultados, pero esto sí nos ubica en la vía correcta. Fue un punto de transición. Ya no solo se trataba de cortar gastos, había que construir evidencia que resistiera un escrutinio legal. La primera gran confrontación con el sistema vino un día frío de marzo, cuando revisando el panel de control bancario, noté una transferencia tentativa de $50,000. No era algo sutil. Era un movimiento que buscaba vaciar una porción significativa de las reservas que yo había mantenido para cosas que hasta entonces consideraba familia. Fondos para impuestos, ahorros de emergencia, coberturas. El descriptor apuntaba a una cuenta cuyo beneficiario tenía conexión, a su vez, con una entidad que Yamal había usado como pantalla en sus publicaciones. Fue la chispa que necesitaba para elevar la investigación. Llamé al banco. Había hablado antes con David, el representante de la sucursal que con tono profesional se había transformado en un aliado inesperado. Le expliqué el patrón y la transferencia reciente. David pidió documentos, conversaciones y autorizaciones. Le hablé de cómo ciertas domiciliaciones aparecían como servicios, pero se repetían a cuentas personales. Le envié los PDFs, las capturas y el desglose. Él, con un lenguaje que ya no esconde su burocracia, pero tampoco su humanidad, me dijo: «Podemos poner un hold, Naomi. No sin evidencia, pero podemos bloquear esta orden si usted la disputa formalmente». No fue una promesa de detención ni de recuperación instantánea. Fue un procedimiento. Pero el procedimiento en la práctica ya reduce daño. La auditoría interna del banco sería la primera defensora formal frente a la transferencia. Mientras el banco ejecutaba procesos, mi mundo personal, ese tejido de relaciones que había normalizado el flujo de mis ingresos, comenzó a mostrar fisuras. Brenda, que hasta entonces había protegido su rol con la etiqueta de madre preocupada, pasó a una nueva estrategia: la difamación sutil.
Empezaron los posts anónimos en redes que insinuaban problemas psicológicos míos, que sugerían que mi interés por las finanzas era control y no protección. No me alteré por la calumnia. La contabilidad me había enseñado a tratar los rumores como ruido hasta que se convierten en evidencia. Pero también supe que el rumor no es inocuo. Si la narrativa pública se me volvía en contra, los pasos legales que estaba construyendo perderían impacto. Necesitaba claridad y rapidez. Empecé a documentar la difamación como lo hacía con las transferencias, capturas con timestamps, exportaciones de páginas, seguimiento de IPs cuando era posible mediante solicitudes formales a plataformas, siempre dentro de los cauces legales. Pedí a Daniel que redactara cartas de cese y desistimiento preliminares, no como amenaza, sino como medida para establecer un registro formal. Y él lo hizo con la precisión de quien sabe que una línea bien escrita abre puertas en las instituciones. No todo fue burocracia. Hubo conversaciones. Le dije a Stephanie en el tono que uso cuando quiero que alguien entienda sin cerrarle la puerta. No es un problema de dinero, es un problema de límites. Ella por primera vez vaciló. No sabía que ellos tomaban tanto, murmuró. Siempre dijeron que yo contribuía, que era para todos. Esa frase resumía el problema. La gestión emocional había disfrazado la extracción financiera como un gesto de familia. Ahí radicaba la crueldad más elegante. Pedirte a diario que seas solidaria, hasta que tu colchón económico sirva de cojín para la comodidad de otros. Mi trabajo, sin embargo, no era moralizar, era evidenciar. Llevé las pruebas al departamento de fraude del banco. Pedí retenciones. Reclamé formularios que protegieran la porción de mis ingresos que podía ser atribuida a fraude familiar. En el camino apareció la idea del formulario 83179, un recurso real que protege al cónyuge víctima en casos de obligaciones fiscales conjuntas, y lo estudié, no como truco, sino como herramienta. Le expliqué a Daniel, si firmaron declaraciones conjuntas y hay reclamaciones que no concuerdan con mis movimientos, necesito dejar constancia de que fui perjudicada. Él asintió y empezó a preparar la documentación necesaria para que, llegado el momento, la porción de mis responsabilidades fiscales no cubriera de hecho los agujeros que habían creado otros. En paralelo, trabajé con una compañía externa de seguridad digital, no para hackear nada ni para invadir privacidad ajena, sino para preservar lo que ya era público y para solicitar formalmente datos a plataformas cuando fuese necesario. Todo dentro de la legalidad. Protegí mis comunicaciones, backups, exportaciones, respaldos en la nube con acceso restringido. Sabía que la fortaleza de un caso no dependía solo de lo que yo sabía, sino de cómo podía probarlo frente a terceros. La trazabilidad era mi garantía. Una noche, mientras catalogaba correos, encontré un hilo que me heló. Era un intercambio entre Bradley y Jamal, no muy elaborado, pero lo suficiente como para comprender una pieza clave. Jamal mencionaba una operación de liquidez para optimizar el portfolio familiar, y Bradley respondía con la complacencia de quien confunde la pereza con la estrategia. No había aún nombres claros de cuentas ni montos específicos, pero aparecer en un correo la frase «transferiremos los fondos desde la cuenta de Naomi para cubrir la inversión» era una declaración de intención. No prueba absoluta, pero sí un indicio que, sumado a todo lo demás, se volvía peligroso para ellos y urgente para mí. Decidí una táctica sencilla y eficaz: anticipación. Si ellos pensaban que podían mover recursos a escondidas, yo tenía que mostrar que ya había detectado la intención. Con la ayuda de David en el banco, pedí una alerta específica para transacciones que superaran cierto umbral y que tuvieran como destino cuentas relacionadas con Jamal o con Sterl Property Management. El banco aceptó monitorizar el patrón, y si había una orden que coincidiera con los criterios, emitir un hold temporal mientras se verificaba la legitimidad. No era captura definitiva. Era una puerta que retrasaba el golpe y me daba tiempo para mover piezas legales. Y entonces, la transferencia de $50,000 intentó ejecutarse. Recibí la notificación a las 9:07 de la noche. Fue limpia, sin estridencias,
Una línea en el panel que decía, transferencia tentativa, 50.000, pend, aprobación. Mi primer impulso fue casi físico, el mismo frío que siento cuando descubro un error en un balance que nadie más ha visto. Lo que siguió fue un entrenamiento automático. Reuní los PDFs, exporté los encabezados de los correos que vinculaban a las autorizaciones, recopilé capturas del historial de pagos a Sterl y llamé a David. Él puso el hold y me pidió la documentación que sustentara la disputa. Se la mandé en 20 minutos. Su respuesta fue mesurada. No puedo decir qué sucederá, Naomi, pero por ahora la orden está retenida. Vamos a pedir confirmación al origen de la transferencia. Esa frase, ni promesa ni garantía, fue suficiente para enfriar el intento y en la práctica, para que la operación fracasara esa noche. Pensé en lo que significa interceptar un movimiento económico en tiempo real. No es cinematográfico, es técnico, preciso y extremadamente insatisfactorio para quienes creen en la gloria del enfrentamiento público. Pero para mí detener esa transferencia en seco fue como cerrar la última válvula de una maniobra de desfalco. No era la justicia en su expresión punitiva, era prevención. Y la prevención, en términos forenses, vale tanto como la exposición. La mañana siguiente mi teléfono no paró. Mensajes, llamadas, reproches en distintas tonalidades. Bradley escribía con dos voces, la familiar y la indignada. ¿Qué te crees? ¿Quién te dio permiso para tocar las cuentas? Brenda, en un nuevo papel, reclamó por la supuesta inestabilidad de mis decisiones. Jamal, por su parte, lanzó un artículo en su blog que usaba términos grandilocuentes: optimización de portafolios, ajuste operativo. El show mediático que había empezado como susurro se convertía en ruido público. Lo que vino después fue la parte más peligrosa y más reveladora: la narrativa. Ellos no solo querían justificar el movimiento económico, querían vender la historia de que yo era la perturbadora. Quise anticiparme a eso con otra cosa que conozco bien: la exposición ordenada. Preparé un dossier que, lejos de buscar humillar, explicaba. No se trataba de publicar en redes, sino de preacercar la verdad a quien pudiera necesitarla. Daniel, para el expediente legal. David, para el banco. Y si era necesario, a las autoridades competentes. Junté registros de transferencias, correos de Jamal, extracts que demostraban pagos a cuentas personales y las pruebas de la difamación en redes. Todo con sello de tiempo, todo exportado para que el metadato dijera lo que mi memoria no podría. En esa fase surgió una figura que hasta entonces había sido apenas una tarjeta en mi carpeta de contactos: el agente especial Reynolds. No fue un encuentro casual, fue producto de una cadena de recomendaciones profesionales. Daniel me dijo: si llegamos a pruebas de extorsión o de tráfico de fondos con indicios de fraude cibernético, el FBI tiene oficinas que pueden evaluar. No prometo intervención, pero sí un canal. Reynolds, cuando tomó el primer dossier, habló en términos medidos. Si hay evidencia de operación coordinada para desviar fondos y uso de plataformas digitales para extorsionar o difamar, podemos abrir una investigación preliminar. No todos los casos prosperan hasta una acusación, pero su información nos ayuda a determinar si hay un patrón criminal. Esa voz oficial, medida y cauta, me dio lo que necesitaba. El relato ya no era solo mío. Empezaba a entrar en un circuito institucional. Mientras tanto, la presión se movía en diferentes frentes. La reputación, esa cosa frágil que nadie mide hasta que la necesita, comenzó a recibir golpes. Personas que hasta entonces habían sido neutrales empezaron a aconsejar prudencia de la forma más morbosa. No te metas en líos, tal vez es mejor dejarlo pasar. La sociedad tiende a creer que el confort es más valioso que la verdad. En mi caso, ese confort estaba sostenido por mi trabajo y por mi paciencia. Hablar en público no me interesaba, la evidencia sí. Acumulé todo en una carpeta con solapas. La llamé, medio en broma, medio en serio, auditoría de vida. No era una venganza, era un registro. Y ahí, con esa carpeta cerrada en mi mesa, me encontré con una sensación extraña.
La conformidad que yo misma había permitido durante años había dado cancha a otras personas para construir un sistema que funcionara en mi contra. La indignación me llegó como una herramienta de precisión, no para destruir, sino para restaurar límites. Esa fue la transición en la que quedé cuando empezó la serie de mensajes anónimos en grupos de la comunidad y cuando una foto mía apareció, sin contexto, en un post que insinuaba un comportamiento cuestionable. La campaña tenía un objetivo claro: desacreditarme antes de que mis pruebas fueran analizadas por terceros. Y eso cambió la naturaleza de lo que estaba haciendo. No bastaba con retener transferencias, tenía que coordinar la narrativa. Fui metódica. Pedí a Stephanie que guardara sus mensajes y que no borrara nada. Le expliqué con la frialdad afectuosa que suelo usar. Las personas borran cosas cuando se sienten culpables, pero eso también borra evidencia que podría ayudar a establecer la verdad. No borres nada, por favor. Ella dudó, pero obedeció, y esa obediencia se volvió decisiva en las semanas siguientes. El punto en que me detuve no fue legal, ni personal, ni siquiera técnico. Fue una decisión de estrategia. Sabía que lo siguiente debía ser público y calculado. Podía buscar la exposición en un contexto que fuera favorable y transparente, o podía dejar que la narrativa familiar me devorara en el rumor. Elegí lo primero. Reuní al equipo mínimo: Daniel para el frente legal, David como vínculo bancario y la firma externa de análisis digital para asegurar que cualquier dato que presentáramos tuviera trazabilidad y cumplimiento legal. La preparación era lenta, meticulosa y sorprendentemente liberadora. Por primera vez en años, la sensación no era la de darme a la deriva, sino la de reconectar mis recursos con mis límites. Había aprendido algo crucial. La independencia financiera no es solo dinero en la cuenta. Es la capacidad de documentar, de denunciar, de exigir que las instituciones funcionen cuando alguien decide abusar de tu facilidad. Cerré la carpeta. Revisé una última vez la notificación de la transferencia fallida y me di cuenta de que el peligro había escalado. Ellos ya no solo movían fondos, movían narrativa, aliados y un intento de anular mi credibilidad. Era el momento de actuar con la precisión de un auditor y la claridad de quien ya no tiene nada que perder salvo la paz. Pedí a la cámara de seguridad de la entrada que me entregaran las grabaciones del día, que Bradley salió de casa con cosas debajo del brazo. No con la intención de convertir aquello en espectáculo, sino para cerrar una línea temporal. ¿Qué salió de casa? ¿A qué hora? ¿Con qué destino? Documenté la conversación con David sobre el hold, archivando la confirmación con sello horario. Envié a Daniel un resumen de transacciones que abarcaban 2 años. Por cada paso, dejé constancia. Mientras lo hacía, pensé en voz baja. La auditoría había sido mi arma. Ahora la convertiría en evidencia pública, prudente y ordenada. Al final de ese mes, la familia estaba nerviosa. Las llamadas eran más frecuentes y las palabras menos calculadas. Habían perdido algo que no sabían medir: el control sobre mi paciencia. Eso me daba una ventaja que no soy de ostentar. No me interesa humillar. Me interesa desmontar aquello que se sostiene en mi silencio. Y en la medida en que hablaba, en la que aportaba pruebas con profesionalismo, mi silencio se transformaba en registros que podían sostener una reclamación. Lo dejé todo listo para el siguiente movimiento. Un cruce que implicaría convocatoria pública, coordinación con la administración del fideicomiso donde residían, Sterl Property Management, y, posible, la apertura de una investigación por parte de Reynolds si la evidencia indicaba un patrón criminal. No era un plan de venganza, era una cadena de pasos pensada para que, si ellos volviesen a intentar vaciar mis cuentas o a desacreditarme, el mundo tuviera ya mis documentos como contrapeso. Esa noche, mientras revisaba una vez más los archivos, Bradley llamó. Lo escuché respirar a través del teléfono y dijo, con una voz que quería parecer débil, pero que sonó calculada: «Naomi, las cosas se han salido de control. ¿Podemos hablar en persona?» Le respondí con la misma calma con la que firmo mis informes. «No estoy en disposición de conversar hasta que haya paz de datos. Si quieres aclarar algo,
que sea con quedadas y documentos entregados a los canales adecuados. Se enfadó y colgó. Mi respuesta no era una ofensa, era un límite trazado en términos que él entendiera. Los datos, no las emociones. Y ahí quedó la escena, la transferencia detenida, la familia intentando rearmar su relato, yo con una carpeta llamada Auditoría de Vida sobre la mesa, y la sensación clara de que el conflicto se movía ahora de lo personal a lo institucional. Lo que venía no sería una simple discusión de sala. Iba a requerir testigos, firmas, órdenes, y tal vez la intervención de autoridades que actúan con pasos lentos pero definitivos. Por primera vez desde la luna de miel, supe con certeza que la peor parte no había sido ser dejada en ese bungalow. La peor parte habría sido permitirme vestir aún la comodidad que alimentaba esa negligencia. Cerré las cortinas, apagué el ordenador y antes de dormir anoté 3 cosas en la libreta que guardo para los casos: lista de testigos, fechas clave y un objetivo claro: recuperar la narrativa de mi vida. Mañana sería el día en que, por primera vez en años, pondría límites firmes y visibles. Si esta historia te resuena, escribe en los comentarios desde dónde nos ves y si alguna vez tuviste que poner límites económicos a tu familia. Nota de producción. He ajustado la cronología para presentar el abandono en la luna de miel como punto de arranque narrativo. El resto de los hechos se mantiene fiel en causalidad y pruebas dentro de la investigación. La cena que elegí fue un pretexto con fecha y hora. El domingo antes de Acción de Gracias, la familia se reuniría en la casa de Brenda. No era un capricho social, era el lugar donde la narrativa de comodidad se había tejido durante años. Elegí ese momento porque sabía que la gente se acomoda, confía en la tradición y baja la guardia. Lo que yo buscaba no era arrancar gritos, sino presentar documentos con la misma cortesía con la que uno ofrece un menú, claro, ordenado, sin adornos que distraigan. No me vestí para causar, me vestí para ser creíble. Un vestido oscuro, blazer y un pañuelo rojo como único gesto de color, suficiente para marcar que no estaba allí por casualidad. En mi bolso llevaba la carpeta física que llamaba Auditoría de Vida, un pendrive con copias forenses de correos y PDFs y un teléfono con las notificaciones silenciadas, pero con la línea abierta a Daniel y a Reynolds. Había coordinado con David, el representante bancario, para que estuviera disponible por teléfono y con Gregory, el jefe de seguridad del edificio, para que tuviera acceso a las grabaciones y a un duplicado de los tiempos de entrada y salida de Bradley. Stephanie había accedido a estar presente. Le pedí que viniera como prima, sin anunciar su intención de hablar. Todo debía parecer una cena familiar hasta que dejara de serlo. Entré a la casa y todo olía a pavo y a toques de canela. Las conversaciones eran pequeñas corridas del día a día, risas puntuales, historias repetidas con la pátina del hábito. Bradley me vio, hizo el gesto de la sorpresa conmovedora que ensayan los hombres que creen todavía en la teatralidad del arrepentimiento, y ofreció aquella sonrisa que durante años me había parecido neutral. Brenda me recibió con una mezcla de maternalidad calculada y falsa sorpresa. «Naomi, querida, ¿qué haces aquí?», respondí con la neutralidad que había pulido en mis informes. «Quería que habláramos con la familia. Tengo algo importante que mostrar». No quise humillar. Quise que la evidencia fuera tangible. Pedí un momento para hablar, y cuando me levanté, varias miradas se volvieron curiosas. La familia estaba condicionada a interpretar mis movimientos como emocionales. Esa expectativa me ayudó. Abrí mi carpeta con calma, coloqué documentos sobre la mesa como quien dispone fichas de un juego serio. Por teléfono Daniel me dio la señal, un simple «estoy listo». Y, minutos después, Reynolds confirmó que agentes no uniformados estarían en las proximidades. No para interrumpir la cena en plan hollywoodense, sino para actuar si la situación llegaba a un punto en el que la ley necesitara intervenir. Empecé por lo básico. No vine a juzgar sentimientos, vine a mostrar hechos. Desplegué extractos bancarios impresos, con columnas resaltadas,
donde convergían pagos recurrentes a Ster Property Management, transferencias periódicas a una cuenta vinculada a Jamal y descripciones de gastos de mantenimiento que aparecían en mis tarjetas. Hablé despacio sobre cómo había exportado correos en formato RAW para preservar encabezados y metadatos, no para impresionar con técnica, sino para que quedara claro que los documentos eran verificables. Mostré una captura de pantalla con el descriptor Brenda S. y las fechas que coincidían con las transferencias. Puse en la mesa un hilo de correo donde Jamal hablaba de una operación de liquidez y la respuesta de Bradley: «Lo hacemos hoy. No te preocupes por Naomi». No eran ataques, eran registros. Las reacciones fueron diversas. Hubo quien miró los papeles con la incredulidad de quien reconoce números pero no su significado. Hubo caras que se pusieron tensas, otras que buscaron la salida en la confusión. Brenda intentó arrebatarme la hoja. «No puedes». La interrumpí con la misma calma clínica que había usado para preparar la carpeta. «No te la llevo. Son copias, y hay más». Entonces pedí a Stephanie que hablara, y ella, después de tragar varias veces, dejó el plato y contó lo que sabía. Mensajes de WhatsApp, donde Jamal proponía pasar fondos a esa cuenta, capturas de páginas de su blog, donde promocionaba supuestos retornos, y una serie de transferencias más pequeñas que, sumadas, representaban la imagen completa. Su voz tembló en un par de frases, pero sostuvo la línea de tiempo con la exactitud de quien no quiere equivocarse. El primer paso legal lo di en voz baja para que quedara registrado. Estos documentos ya están en manos de mi abogado, del banco y de las autoridades correspondientes. No quise pronunciar FBI de forma sensacionalista. Fue Daniel quien, con profesionalismo, explicó el alcance. Hemos remitido un paquete de evidencia al agente especial Reynolds. Esto es una presentación inicial con posibles indicios de extorsión y fraude. No es una acusación, es una solicitud de verificación. La postura legal transformó el ambiente. La familia de pronto entendió que su versión ya no iba a bastar. Lo que siguió no fue un estallido de violencia, sino la puntualidad de la ley. Reynolds, que había mantenido una presencia discreta, apareció junto a 2 agentes y a una orden preliminar para entrevistar a Jamal en calidad de testigo, y potencialmente detenerlo si la evidencia preliminar justificaba su detención. Jamal, que hasta entonces había adoptado la postura de gurú distanciado, se vistió de sorpresa y de rabia. Cuando los agentes le informaron que debía acompañarlos a la estación para declarar, intentó resistirse con argumentos legales improvisados. Todo fue inversión, no apropiación. La frase suena familiar en las salas de investigación financiera y por eso estaba preparada. Las inversiones hay que documentarlas y las transferencias que pasan por cuentas personales sin un contrato claro generan preguntas legítimas. Un agente le pidió a Jamal que permaneciera tranquilo y que firmara la citación. Jamal miró alrededor buscando una salida en los rostros familiares. Brenda habló con el tono que había utilizado para ocultar pagos. «Esto es un malentendido, se va a aclarar». Daniel respondió con una frase medida. «Los malentendidos se arreglan con acceso a registros y con transparencia. Eso es lo que exigimos». Jamal fue escoltado fuera de la casa, con las manos en los bolsillos, no esposado en ese momento, pero con la mirada de quien comprende que su esfera de impunidad se ha estrechado. En paralelo, y como parte de una estrategia civil, me aseguré de que Ster Property Management recibiera la documentación que probaba que ciertos beneficios vinculados a la propiedad tenían una fuente irregular. Ster, ante la evidencia de que pagos y mantenimientos habían sido canalizados mediante cuentas personales y que la titularidad de ciertos bienes estaba en entredicho, activó cláusulas de su contrato. Si una propiedad está envuelta en investigaciones por fraude o si el dueño no puede demostrar la legitimidad de ciertos fondos, la administración puede iniciar procedimientos de restricción y eventual desalojo. 2 semanas después, con el respaldo de registros y avisos formales, la administración ordenó el desalojo preventivo de una de las unidades donde Bradley y su familia residían bajo un fideicomiso dudoso. No fue un acto punitivo, fue la aplicación de condiciones contractuales
que protegen a terceros y a los inquilinos legítimos. Lo que muchos interpretan como justicia instantánea no existe. Fueron semanas de trabajo coordinado. El banco auditó 2 años de cuentas, produciendo un informe que confirmaba transferencias atípicas. Daniel consolidó declaraciones juradas de testigos. La empresa de análisis digital entregó un informe forense que mostraba la correlación entre publicaciones difamatorias y actividades de cuentas relacionadas con Jamal. Reynolds culminó una solicitud para obtener órdenes de registro que permitió a los agentes asegurar dispositivos, respaldos y servidores de Apex Digital Assets. La ACES, que había sido alertada por Daniel respecto a posibles ofertas no registradas vinculadas a Jamal, abrió una revisión preliminar. El IRS revisó declaraciones fiscales que mostraban discrepancias entre ingresos declarados y movimientos bancarios. Poco a poco, las instituciones fueron abonando el terreno que yo había preparado con mi carpeta. Durante los días en que los procedimientos se movieron, la campaña de difamación creció. Páginas anónimas, comentarios que buscaban minar mi credibilidad y una oleada de mensajes en la que mi privacidad, esa misma que había tratado de proteger conforme armaba pruebas, fue vulnerada. Si algo aprendí es que la difamación funciona sobre la velocidad de la emoción. Una calumnia se puede viralizar en minutos, mientras que los procesos legales llevan semanas. Por eso me anticipé con una estrategia pública de defensa mínima y formal. Cartas de cese y desistimiento, solicitudes de remoción de contenido a plataformas por su política de acoso y difamación, y avisos legales que dejaban constancia de la intención de proceder si no se retiraban las publicaciones. No buscaba pelea en redes, buscaba dejar rastro. Los abogados saben que la mejor defensa ante la muchedumbre es la constancia documental. En ese tiempo, Stephanie fue clave. Además de entregar capturas, permitió el acceso a su teléfono para demostrar conversaciones que corroboraban mi tesis. Fue un acto doloroso para ella. Testificar contra la familia duele. Le agradecí más con acciones que con palabras. La protegí de la exposición pública en lo posible. Coordiné con Daniel para incluirla como testigo colaboradora y le ofrecí opciones legales para evitar represalias. Ella aceptó, y con el paso de los meses, su testimonio fue valioso tanto para la parte civil como para la investigación criminal. Llegó el día en que Reynolds llamó y dijo: «Tenemos causa probable para emitir una orden de registro contra la oficina de Jamal y su servidor de comunicaciones. Queremos recabar evidencia que respalde la transferencia tentativa de $50,000 y su posible conexión con la operación de liquidez». La orden se ejecutó con discreción. Agentes con equipo técnico aseguraron discos duros, respaldos en la nube y documentación física de Apex Digital Assets. Uno de los hallazgos más útiles fue el rastro de transferencias entre cuentas vinculadas al mismo proveedor de servicios que aparecía en los extractos que yo había señalado. No era la condena, era el material que, bien presentado, podía sostener una acusación. La prensa, que hasta entonces había sido un rumor, empezó a acercarse con cuidado. Daniel lo manejó con prudencia. No daremos entrevistas que comprometan el proceso. Sí podemos confirmar que hay una investigación en curso. Fue suficiente para que ciertos medios que cubrían emprendimientos y cripto empezaran a mirar las publicaciones de Jamal con sospecha. La reputación de Apex se resquebrajó. Inversores que había promocionado empezaron a retirar fondos de sus proyectos. La SEC lanzó citaciones y requerimientos de información. Esas fueron consecuencias colaterales, reales, que no celebré. Las acciones de uno produce impacto en terceros, y lo tenía presente. Pasaron meses de audiencias preliminares, de peticiones de pruebas, de auditores que buscaban una correlación contable que yo ya había documentado. Entretanto, la familia intentó una contraofensiva, amenazas legales, intento de desacreditación profesional y hasta una carta que mi buzón recibió con acusaciones por supuesta conducta inadecuada en el ámbito laboral. Nada prosperó porque yo ya había anticipado ese movimiento. Mi empleador recibió copias de los documentos y mi jefe, a quien había informado con frialdad profesional,
respaldó mi posición. Tener aliados institucionales reduce el poder de la calumnia. La mediación y la vía civil tomaron su lugar. Daniel presentó una demanda por apropiación de bienes y fraude civil contra Bradley, Jamal y entidades vinculadas. Exigimos reparación económica y medidas precautorias. El banco mantuvo la retención sobre los fondos sospechosos. Sterl realizó el desalojo administrativo de la unidad bajo la premisa contractual y con ayuda del Tribunal Civil se ejecutó un embargo preventivo sobre algunos activos relacionados con las cuentas implicadas. No hablo de certezas absolutas. Hablo de medidas cautelares que existen para evitar que los fondos se diluyan mientras se resuelven las responsabilidades. En paralelo a todo lo judicial, reconstruí mi vida. No porque lo legal lo hubiera solucionado todo, no lo hace, sino porque necesitaba recuperar el control diario. Empecé a asesorar a mujeres en situaciones similares, en sesiones informales que organizaba con colegas. Compartí pasos básicos: separar contraseñas, revisar autorizaciones de cargo, conservar correos en formato RAW, pedir asesoramiento profesional antes de intentar arreglos emocionales. No promovía pánicos, promovía conocimiento. Esa etapa me conectó con otra dimensión que no es la de la venganza, sino la de la prevención. Explicar que la independencia financiera es, en muchos casos, la primera línea de defensa. Hubo momentos de satisfacción contenida. No son carcajadas, son la sensación de ver cómo un esquema que se sostenía por mi silencio colapsa a partir de documentos y de testigos. Jamal fue detenido preventivamente por sospechas de extorsión y desvío de fondos en un operativo que la prensa cubrió con titulares sensacionalistas. Quiero subrayar una vez más que detenido no es igual a condenado. Los procesos siguen su curso y los tribunales determinan responsabilidades. Pero ver que los agentes actuaban con evidencia en mano fue una forma de comprobar que el trabajo que había hecho con mi carpeta no era una fantasía de persecución, sino un cuerpo de pruebas con peso. Brenda, ante la posibilidad de medidas civiles, firmó un acuerdo de confidencialidad y retribución parcial en un procedimiento paralelo para evitar una demanda pública. Esa fue su elección. No festejé su acuerdo. Me ocupó más asegurar que la retribución parcial se aplicara para reparar el daño que había sufrido y para que no volviera a reproducir el mismo patrón con otras parejas. La solución no podía ser enviar a alguien al desprecio público. Tenía que buscar que los recursos se devolvieran y que existieran consecuencias que desincentivaran la repetición. Bradley, por su parte, se encontró con un panorama diferente. Sus ingresos no podían sostener las obligaciones y la familia no lo protegía indefinidamente. Hubo una secuencia de audiencias por la demanda civil, negociaciones para la separación de bienes y finalmente la presentación del divorcio. Es doloroso narrarlo sin dramatismo. El divorcio no es una venganza, es un acto administrativo que formaliza una separación que ya existía en lo práctico. Yo presenté pruebas y pedí una división equitativa según lo que la ley permite, reclamando restitución por aportes que habían sido desviados indebidamente. Ese proceso, lento y tedioso, fue otra vez un ejercicio de paciencia y de documentación. 5 años después de aquella noche en el bungalow, 5 años de carpetas, llamadas, audiencias, arreglos y reordenamiento personal, la vida que construí ya no giraba alrededor de la casa que financiaba a otros. Había cambiado mi lugar de trabajo, me había unido como socia a una firma que valoraba la justicia financiera y fundé una pequeña iniciativa para asesorar mujeres sobre límites económicos. La privacidad que había perdido durante la campaña de difamación la fui recobrando con trabajo y con la discreción de quien aprende a administrar la exposición pública. Aprendí a aceptar que la vulnerabilidad es humana y que la prudencia es técnica. Un día cualquiera, caminando hacia mi oficina, me llamaron para decirme que había un fotógrafo esperando en el lobby. Era para un perfil sobre profesionales que habían usado habilidades forenses para exponer fraudes en el sector doméstico y corporativo. Acepté la nota con la misma moderación con la que había presentado mi carpeta años antes. La sesión fue directa, fotos sobrias, un par de planos
en los que mi pañuelo rojo volvió como guiño. La periodista entrevistó a personas que habían recibido ayuda de mi iniciativa y redactó un perfil que, sin florituras, mostraba cómo la documentación y los límites podían revertir situaciones de abuso económico. La revista llegó a las mesas del mes siguiente. La portada no buscaba humillar a nadie. Era una fotografía profesional y el titular preciso. Ella contó los números y recuperó su vida. Naomi, contadora forense. No era la primera vez que aparecía en un medio, pero sí fue la primera vez que lo viví sin necesidad de explicar cada matiz legal. Esa portada para mí no fue un trofeo, sino un síntoma de que mi trabajo tenía alcance. Ayudar a más personas a reconocer lo que yo había aprendido por la vía más dura. Fue entonces cuando recibí el correo de Bradley. No lo abrí en el momento. Guardé el sobre como quien guarda correspondencia oficial. Lo dejé encima de la mesa y terminé una reunión que tenía. Cuando finalmente lo abrí, sus palabras eran breves, vacilantes. Vi la revista. Necesito ayuda. He perdido mucho. ¿Podemos hablar? La carta olía a urgencia. No pedía perdón con la contundencia necesaria. No pedía responsabilidad plena. Pedía auxilio. La honestidad que había desarrollado no me dejó actuar por impulso. Pensé en los años en los que mi empatía había sido usada como estrategia por otros. Pensé en la diferencia entre ofrecer ayuda a quien demuestra arrepentimiento y rescatar a quien no ha aceptado aún su rol. No quería ser cruel, pero tampoco quería ser blanco de la complacencia que permitió la explotación. Llamé a Daniel y le dije, voy a verlo, pero en un lugar donde haya testigos y si vamos a hablar de ayuda, que sea bajo condiciones profesionales. Él había preparado un acuerdo de mediación y un listado de condiciones para cualquier interacción que incluyera la entrega de documentos, la evaluación financiera y, sobre todo, el acompañamiento psicológico y legal que correspondiera. No era una trampa, era protección. No estaba dispuesta a volver a ser coro de una farsa. Nos vimos en la sede de mediación que Daniel recomendó. Bradley llegó con la ropa de quien ha reorganizado la vida económica a la fuerza, más austero, con la humildad que la cárcel de la bancarrota a veces impone. Hablamos durante más de una hora. Me contó su versión, la mezcla de arrepentimiento, justificación y confusión que esperaba. Y yo escuché. Le ofrecí opciones. Un plan de pago para cualquier retribución que legalmente le correspondiera según el proceso de divorcio. La posibilidad de contratar asistencia para regularizar su situación laboral. Y quizá lo más importante desde mi punto de vista, la obligación de asesoramiento financiero y terapia obligatoria si quería que las negociaciones por bienes tuvieran mi buena fe. No porque quisiera humillarle, sino porque veía el patrón. Sin contrapartidas estructurales, la probabilidad de repetir conductas era alta. En el fondo, la escena me enseñó algo que no había querido admitir. La posibilidad de compasión unida a límites firmes es más eficaz que la venganza. Puse condiciones, no cadenas. Le ofrecí recursos para rehacer su vida con responsabilidad, no la llave para que volviera a entrar en mi vida. Me pidió una última cosa que no esperaba. ¿Podrías no difundir esto? Le respondí con honestidad. No publico tu caída ni busco tu humillación. Estás en el proceso legal y eso se resolverá en los tribunales. Mi compromiso ahora es con mi seguridad y con que lo que suceda sea justo. Se levantó y se fue con un gesto que guardó algo de dignidad. No era la misma persona del bungalow, pero la sombra de aquel abandono me acompañaría siempre como antecedente. Terminar un capítulo legal no implica que todo esté cerrado. Las demandas, las auditorías y las revisiones fiscales siguieron su curso. Hubo acuerdos civiles, restituciones y pagos fraccionados, y hubo procedimientos que resultaron en sanciones administrativas para entidades vinculadas. Jamal, sometido a cargos federales por uso indebido de plataformas y posibles fraudes de inversión, enfrentó procesos que demostraron la fragilidad de los proyectos construidos sobre promesas. Algunos recuperos fueron parciales, otros fallaron. La justicia no siempre recompensa todas las horas que uno invierte en organizar papeles. A menudo, la recompensa real es la recuperación del control personal y la prevención de que otros sufran lo mismo.
Hoy mi trabajo, la firma, la iniciativa, sigue existiendo. He aprendido a delegar, a confiar en equipos y a aceptar que la docencia es parte de la reparación que puedo ofrecer. He entrenado a colegas para que adopten procedimientos sencillos, conservar encabezados de correos, exportar correos en RAW EML para preservar metadatos, solicitar retenciones bancarias al primer signo de irregularidad y documentar todo con sellos de tiempo. Nada de esto garantiza que alguien no vuelva a intentar aprovecharse. Sí aumenta las probabilidades de detección y contención. A veces me sorprende que la historia que empezó con una maleta cerrada en la puerta de un bungalow haya terminado con una carpeta, una revista y la posibilidad de ayudar a otros. No busco celebrar el daño de nadie. Mi satisfacción no es ver a alguien en la ruina. Es ver que cuando la estructura de la comodidad se desmonta con pruebas, las instituciones pueden responder y las personas pueden recuperar su autonomía. Si hay algo que me reconcilia con aquella noche en la luna de miel, es saber que no me quebré por falta de entrega emocional, sino que aprendí a protegerme con profesionalismo. Si esta historia te inspiró, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete para más relatos de justicia cotidiana.